Recuerdo una ocasión en la que intenté ayudar a una persona a resolver un caso de asesinatos, con acertijos, códigos y contrarreloj. Los nervios y la ansiedad inundan tu cuerpo. La posibilidad de pensar con verdadera claridad se disipa minuto a minuto, y aunque te rías de mí, esa ayuda fue a través de una pantalla y mi compañero era el protagonista de la película El Zodiaco, película que te atrapa de principio a fin, tanto que me sentí dentro de ella. Hoy en día, saber que fue una historia basada en un hecho real es tan aterradora como cautivante, y aunque no lo creas, uno de los mensajes encriptados del asesino real fue decodificado el 5 de diciembre del 2020, un código que fue escrito 51 años atrás. Esta trágica y cinematográfica historia comienza el 20 de diciembre de 1968. En los límites de Venecia, California, Betty Jensen y David Faraday celebraban su primera cita, y entre sus planes pensaban asistir a un concierto en Hogan Heights, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. Pero antes hicieron una visita a un amigo y fueron a comer a un restaurante. Sobre las 22 horas, la pareja decidió hacer una parada, estacionando su auto en el cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, un vehículo se estacionó al lado de ellos. Esa noche se escuchó un disparo, pero en total fueron 1 en la cabeza de Faraday y 5 en la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía muy cerca de ahí. Dio aviso a la policía, pero no se encontraron pistas sólidas. Unos meses más tarde, en Blue Rock Spring, Michael y Darlene Ferrin fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969, a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella, se acercó un extraño, los alumbró directamente a la cara para cegarlos y entonces disparó con una Luger 9 milímetros. A las 12:40 de la madrugada del día siguiente, una llamada anónima informó al departamento de policía de lo sucedido. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, en el cuello y en el pecho. En ese momento empezaría una seria investigación por lo sucedido. 28 días más tarde, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a la redacción de los diarios locales, casi idénticas entre sí. Reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Al día siguiente, las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos locales. Aquella amenaza conformaría una sucesión de alardes en el marco de un perverso juego del gato y el ratón. La vanidad del psicópata se hacía ver, aún a riesgo de dejar indicios. Una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia a el juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformarían el inicio de la lucha mediática que mantendría con las autoridades y la prensa. El remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana. En caso contrario, se vería obligado moralmente de tener que asesinar a una docena de personas escogida por la calle al azar. Este tipo de episodios no paró y el 27 de diciembre del mismo año, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Berryessa,
Un hombre se aproximó a ellos con una pistola en la mano y le pidió a Shepard amarrar a su novio antes de ser atada por ella misma. Ella creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Luego recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Gardner, y al lado escribió lo siguiente. A las 7:40 de la tarde, el hombre llamó desde un teléfono público a la oficina de la mujer encargada del condado Napa para denunciar el crimen que había cometido. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Shepard estaba aún consciente cuando la policía llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Ambos fueron trasladados en la ambulancia al hospital, aunque Shepard entró en coma durante el trayecto y murió 2 días después. La novia, por su parte, sobrevivió para contar su historia a la prensa. 14 días más tarde de lo sucedido, un hombre abordó el taxi de Paul Stine y en el cruce de las calles Manson y Geary en San Francisco le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stine fue hasta una calle más adelante, llamada Cherry. El hombre le disparó en la cabeza con una 9 milímetros, agarró las llaves del auto, su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después irse hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Falk, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera. El encuentro duró solamente 5 o quizás 10 segundos. Su compañero, Eric, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar un sospechoso de piel negra y no a un individuo caucásico, así que no tuvieron motivos para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta la fecha. Los 3 adolescentes, testigos, trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino. La edad del zodiaco fue estimada entre 35 y 45 años de edad. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió otra misiva con un criptograma que se descifró 51 años más tarde. Esto es lo que decía la carta. El 14 de octubre de 1969, el periódico Chronicle recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine, como prueba de que él era el asesino. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió otra misiva con un criptograma de 340 caracteres. 51 años después, específicamente el 5 de diciembre del 2020, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones iba en su auto a San Bernardino, a Petaluma, para visitar a su madre. Embarazada de 7 meses, llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigían hacia la carretera 132 cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que tenía un desperfecto en la rueda
y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detenía. Durante 3 horas aproximadamente, la llevó por distintos sitios por las calles de Tracy, y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, eludió totalmente la respuesta. Cuando el secuestrador se detuvo en una intersección, Jones saltó del auto junto a su hijo, pudiendo escapar para presentar su denuncia al sargento de servicio. En cuanto vio el retrato robot del asesino de Paul Steen, lo reconoció al instante. Había sido su secuestrador. El Zodíaco continuó comunicándose el resto del año con la prensa y las autoridades. En una carta fechada el 20 de abril, el Zodíaco escribió lo siguiente, seguido de 13 caracteres cifrados. La carta incluía el diagrama de una bomba que el Zodíaco afirmaría usaría para volar un autobús escolar. Dejó la imagen de lo que escribió al reverso del diagrama. Incluido con la carta había un mapa de la bahía de San Francisco. En la imagen del Monte Diablo, el Zodíaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte. La carta también incluyó 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código, que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a descodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino firmó la nota con lo siguiente. El Zodíaco se adjudicó el secuestro de Kathleen Jones 4 meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodíaco parafraseó una canción de El Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. Hasta acá el video de hoy, y te comento que este caso va a contar con 2 partes, en la cual termino la historia y te cuento cuáles fueron los sospechosos principales. Si te gustó el video y llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte y darle a me gusta. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.